Todos los mensajes del Señor es para el creyente. Todos aquellos que dicen ser hijos, hijas de Dios, tienen que escuchar los mensajes de Dios. Tienen que aprender la palabra de Dios. Tienen que estudiar la palabra de Dios. No puede venir a las reuniones, a las congregaciones, solamente escuchar, después olvidarse. Tienen que leer, tienen que estudiar la palabra de Dios. Es bueno para ellos mismos. Hermano, hermana, nosotros decimos somos libres. Y el libre debería estar apegado, debería estar agarrado, debería estar constantemente estudiando la palabra de Dios. Ese es el libre. Por eso, hermano, el mensaje está dirigido a todos aquellos que son creyentes, porque la palabra de Dios es exclusivamente para aquellos que creen en Jesús, confían en Jesús y obedecen lo que Jesús hizo en la cruz para mí y para usted. El mensaje está dirigido a todos los creyentes. Por eso bien claro dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. No puedes beber el vaso del Señor y el vaso de los demonios. No puedes ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, hermanos, la palabra del Señor nos enseña claramente que existe una separación. No se puede mezclar la luz con las tinieblas. Muy difícil. Muy difícil. Pero cuando leemos nosotros 1 Corintios, capítulo 10, versículo 21, es más claro. No puedes beber el vaso del Señor y el vaso de los demonios. Ahora sí está mucho más puntual. Usted no puede estar con el Señor y no puede estar con los demonios. ¿Está con el Señor o está con los demonios? Así de sencillos. No puede estar ahí al medio. Como dicen, un pie con Dios y un pie con el diablo. Y no es así. No es así. Dios Todopoderoso escribió su palabra para que cada uno de los que son llamados hijos e hijas de Dios lo cumplan. Como también fue escrito para que el creyente recuerde las palabras de Dios y cambie de forma inmediata de actitud. No lo vuelva a repetir. Los mensajes son para bendición al pueblo de Dios, como también un recordatorio, porque somos nosotros limitados. Y es necesario recordar su palabra de una u otra manera para el bien del hijo, la hija de Dios. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso en toda su palabra, desde Génesis hasta Revelaciones, Dios Todopoderoso nos ha dado sus mandatos. Y esos mandatos, hermano, hermana, debemos cumplirlos. Si a usted no le gusta algún mandato del Señor, es problema suyo. Pero el creyente tiene que obedecer, tiene que cumplir lo que está escrito en la palabra del Señor. Y si no puede hacerlo, pues tiene que pedirle ayuda a Jesús para poder cumplir
esos mandamientos. De esa forma, hermano, hermana, el creyente va a ser más edificado. Amén. Por eso, hermano, aquí bien claramente nos dice en la palabra del Señor. Nadie puede agregar, nadie puede quitar. Estamos en el siglo XXI y hay muchos, aquellos que son maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, que por estar en esas circunstancias empezaron a cambiar, empezaron a eludir, empezaron a anular. En otras palabras, hermano, hermana, empezaron a escoger la palabra de Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo, para, según ellos, poder enseñar o poder hablar en las congregaciones. Y no es así. La palabra de Dios se debe hablar tal cual es. Tal cual es, hermano. Dios Todopoderoso no le va a venir a decir a usted, bueno, ¿sabe qué? Has dado un mensaje, bueno, algo que les guste al pueblo, para que estén tranquilos, para que estén gozosos, felices, los has motivado. No va a venir a decir eso. Dios Todopoderoso va a decir, obedeciste o desobedeciste mi palabra. Has obedecido la palabra de Dios, vas a tener tu premio. Has desobedecido la palabra de Dios, vas a tener tu castigo. Es lo que va a venir a decir. No va a venir a decir si usted era bueno o era malo. Recuerde eso siempre. Por eso en Proverbios capítulo 6, desde el versículo 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su ánima, es decir, su alma. Miren, hermanos. Las palabras aborrece y abomina, entiéndase como rechazo y condenación a una persona. Es decir, las palabras, dice bien claramente, aborrece y abomina, usted tiene que entenderlo como es un rechazo y condenación a una persona. No está diciendo aquí ahora a un creyente o a un no creyente. Está hablando en forma general. El mensaje es para todos, sin excepción. Es decir, Dios juzgará las acciones que realizó la persona mientras estuvo en esta tierra. Dios va a juzgar en el momento. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, hermanos, Él dijo, vos juzgas. A ver, ¿cómo juzgas? Le decían a Jesús. Y Jesús les dijo, yo no vine al mundo a juzgar. Él ha venido a dar salvación. Es bien claras sus palabras. Porque Él sabemos bien, usted y yo sabemos claramente que luego, ahora que ya está a la diestra del Dios Padre y que va a volver, posteriormente va a juzgar a todos. A todos. Aunque la persona diga, yo creo en Jesús e hice lo que Jesús dijo, miren, hermano, muchas personas, muchos que dicen ser creyentes, van a decir, yo hice lo que Jesús me mandó, por eso también soy apóstol, por eso también yo soy profeta, por eso yo también soy evangelista, por eso yo soy pastor, por eso soy maestro. Aun cuando digan eso, hermano. O aun cuando digan, mire, ¿sabe qué? En el nombre de Jesús he botado un montón de demonios
de muchas personas. O en el nombre de Jesús he sanado. A cuando digan, hermano. O digan a muchas personas que estaban perdidos. Yo les hablé de Jesús y se salvaron. Pero recuerden, hermano, hermana, lo que está escrito en Mateo, en capítulo 7, versículo 23, ¿qué dice? Mateo 7, versículo 23. Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Es bien claro el Señor, ¿no? Él es justo. Él es justo. Por eso, hermano, hermana, así también usted tiene que recordar las acciones de los fariseos y los escribas. Ellos decían que creían en Dios, que cumplían las leyes de Dios y que administraban y enseñaban las leyes de Dios. Miren, hermano, los que están enseñando la palabra de Dios es para que ellos recuerden esto. Yo enseño, yo digo lo que Dios dice dice esto, Dios dice el otro, pero recuerden lo que está escrito en Mateo capítulo 23, versículo 27. Mateo capítulo 23, versículo 27, ¿qué dice? Ay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera la verdad se muestran hermosos a los hombres, mas de dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda suciedad. Miren cómo se refiere, cómo dijo Jesús a los fariseos y a los escribas. Estamos en siglo XXI. ¿A quiénes ahora se está refiriendo Jesús? A todos los religiosos. A todos los religiosos. Existe, hermanos, hermanas, religiosos que son pastores, son líderes, apóstoles, lo que se llamen. Existen esas personas religiosas. Entonces hay que recordar. Si usted es uno de ellos, que usted está liderazando, que le gusta salir en campañas evangelistas, muy bien. Pero recuerde que no por haber salido de esa campaña evangelista usted diga yo soy salvo. He enseñado lo que es correcto. Lo que usted tiene que decir, Señor, ¿te estoy agradando? Es lo que tiene que decir. Estoy agradándote. Porque los religiosos se olvidaron, hermanos y hermanas. Y están haciendo otras cosas. Por eso el Señor nos enseña en Mateo 23, 27, que dice, hipócritas, son semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos a los hombres, mas de dentro están llenos de huesos muertos y de toda suciedad. Por eso, hermano, usted tiene que entender cuando dice en Proverbios capítulo 6, versículo 16 a 19, dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Da a entender que está llamando la atención, es decir, oye, toma atención. Es una advertencia para el creyente, por si acaso. Diciéndole todavía, no está terminado.
Dios Todopoderoso está hablando para que el creyente cambie la forma de vivir y viva conforme a la palabra de Dios. Tiene tiempo para arrepentirse y es ahora. Por eso, hermano, debemos agradar a Dios. No debo agradar a mí mismo o a las personas. Debo agradar a Dios. Por eso, hermano, hermana, usted que está de líder, usted que está pastoreando, usted que está agarrando millones de personas, porque hay gente que está agarrando de esa cantidad, 100,000, 1,000,000. Esas personas no tienen que agradar a su pareja, al esposo, a la esposa. No tienen que agradar a los hijos o a su descendencia. No tiene que agradar a sus familiares. No tiene que agradar a sus amistades. Tiene que agradar a Dios. Por eso, hermano, hermana, hay muchas personas que están realizando acciones que es necesario que deben arrepentirse, porque no están agradando a Dios, tanto por su pensamiento, por sus palabras y por sus acciones. La advertencia de Dios bien claramente habla y es lo siguiente. Seguimos en Proverbios capítulo 6, del 16 hasta el 19. ¿Qué dice en el verso 17? Los ojos altivos es lo que no le agrada, lo que aborrece el Señor. Los ojos altivos. ¿Qué significa? Es el orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia. Miren, hermanos, no necesita ser un hombre supermillonario para tener ojos altivos. O no necesita que la persona sea súper pobre para tener ojos altivos. Dios Todopoderoso está señalando a todos que deben cambiar. Y dice, no tengan los ojos altivos. No tengan orgullo, soberbia, altivez, arrogancia. Hermanos, se ha visto en el caminar, muchos, ya sean pastores, líderes, todos han visto, hemos visto, tanta gente, podríamos llamarla así, pobre, que está en la miseria, muestra su orgullo, su arrogancia, sus ojos altivos. De la misma manera, gente que está estudiando la palabra de Dios, de la misma manera, tienen ojos altivos. Como también existe líderes, pastores que tienen ojos altivos. Como también existe gente que, entre comillas, tiene poder económico, social, político, lo que sea. Tienen ojos altivos. Dios aborrece a esas personas. Para el creyente es tiempo para que cambie. El orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia son sentimientos de superioridad de una persona frente a los demás. El que sabe, yo sé más que él. Él me va a enseñar a mí, nada me puede enseñar. Los que están de docentes en las universidades, ellos piensan que saben, tienen el mayor conocimiento que los que están ingresando a la universidad.
Es decir, el que enseña piensa que sabe mucho más que aquel que está viniendo a aprender. Ojos altivos. Dios aborrece a esas personas. ¿Acaso no eran así los fariseos y escribas? ¿Y no es así igual en este siglo XXI? ¿Los creyentes están en esa posición? Háganse un análisis propio de tal manera que usted pueda arrepentirse porque tiene tiempo de hacerlo. Creyente, no se olvide, Dios es real y lo sabe todo, desde el interior de la persona hasta afuera. Nadie lo está juzgando. Es un recordatorio para que el creyente camine en esta tierra con el temor de Dios. Y es la única forma de ser salvo. Hay que arrepentirse. Hay que cambiar de actitud. Muchas personas están con los ojos altivos. En las congregaciones no se está hablando mucho de esto, del arrepentimiento, del pecado, de lo que Dios aborrece y de lo que Dios abomina. Jesús es Dios. Dios está hablando, Jesús está hablando. Para que nosotros cambiemos y nos arrepintamos. Y cambiemos de actitud. Lo que aborrece Dios es otro, la lengua mentirosa. Es lo que Dios aborrece, la lengua mentirosa. Pero ahora, ¿qué dicen en este tiempo, en esta época? ¿No? En este tiempo, en esta época, ¿qué dicen? Estamos en el siglo XXI. No, es un enfermo, les dicen. Al que tiene la lengua mentirosa le dicen que está enfermo. Miren, le dicen que es un mitómano. Es un mitómano que le gusta mentir. Es una enfermedad. Es lo que le dicen. ¿No? Para Dios la lengua mentirosa es la perversidad de la persona y tiene su castigo eterno. La palabra de Dios dice, son hijos del diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice, ustedes son de su padre el diablo y no permaneció en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es lo que Dios aborrece, hermano, la lengua mentirosa. Gente, personas que están hablando sin que nadie ha dicho algo. Hablan y dicen, el fulano, la fulana ha dicho esto sin haberlo dicho. Pero esa persona que lo está hablando tiene la lengua mentirosa. Dios Todopoderoso hace recuerdo al creyente bien claramente que tus planes no son de Dios. Jesús desde Génesis dijo que nos entregó esta tierra para administrarlo, no tener la lengua mentirosa, para conseguir los propósitos que las personas lo pensó. ¿De dónde nace la lengua mentirosa? Cuando, hermanos, ustedes van a relacionarlo así. Los padres mueren, quedan los hijos, es decir, todos los hijos quedan, pero no falta uno o dos de varios hijos que se lo agarran la herencia y no les dan nada a los otros, mintiendo.
Miren, hermano. Otros, con mentiras, ocupan cargos. Otros, dañando a muchas otras personas para que, entre comillas, llegara al éxito. Hay varias formas, hermanos, de la lengua mentirosa. Por eso Dios aborrece a estas personas, por si acaso. Los de ojos activos de la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, hermana, ha llegado, hermano, a las congregaciones, por si acaso. Donde dicen, en el nombre de Jesús, o Jesús dice, Dios dice, y Dios nunca lo dijo. Empiezan a hablar mentiras. Miren, hermano, hablan mentiras en el nombre de Dios. Para ellos no se olviden lo que está escrito. En Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Miren, hermano, hay muchos que están levantando el nombre de Jesús, el nombre de Dios, y están mintiendo. Eso no fue recién en el siglo XXI, oiga, eso ha sido desde ese tiempo. Desde ese tiempo. Y todos esos son malditos. Y Dios los aborrece. Los creyentes deben recordar este mandamiento porque hace años hasta hoy existieron personas que usan el nombre de Dios para sus propósitos y deseos. Solo hacen conforme a su concupiscencia, llevándolos a mentir y usando el nombre de Dios. Miren, hermano, todos pueden leer en internet, pueden ver, porque ahora la comunicación, el conocimiento de algunas cosas, lo podemos tener en internet. Ha habido mucha gente, muchos religiosos, desde una edad muy temprana, por decirle 4 años, ya empezaron a predicar. Pero empezaron a conocer lo malo. Hablaban de Jesús, hablaban de la palabra de Dios, pero iban con el sentido malo. Y llegaron todavía a hablar de tal manera, esas personas, a decir que es fácil engañar a las personas que creen en Jesús. Miren, hermanos, ustedes pueden ver, personas de 4 años han empezado a predicar muy bien, pero empezaron a crecer y empezaron a cambiar. Miren lo que uno dice sin levantar nombres. Que en una campaña evangelística era más fácil conseguir dinero por un tiempo X, sea 6, 1 año, y sacarles dinero a los creyentes. Y enseñaba todavía a esta persona que en un momento dado, cuando él veía cómo estaban las personas, empezaba a inducirles y empezaba a hablar. Dios dice que está aquí, está bendiciéndoles, vengan y traigan dinero. Hermanos, se dieron todavía el atrevimiento de hacer películas. Y ustedes saben bien claramente que son muy, pero muy pocos aquellos que hacen películas conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Hicieron películas.
todavía hablando cómo engañaban a los creyentes. Y cómo ellos, después de la campaña evangelística, se dedicaban al vicio, a drogarse o lo que sea. Miren, hermanos, ellos no saben la lengua mentirosa. Dios aborrece. Y como hemos dicho, ya han sido condenados. Pero ellos piensan, esas personas piensan que pueden arrepentirse. Nunca van a poder arrepentirse porque siguen haciendo las mismas acciones. Las mismas acciones. Otro, las manos derramadoras de sangre inocente. Eso hay que entender, hermano. Las manos derramadoras de la sangre inocente serán castigados eternamente. Juan capítulo 8, versículo 44, que dice: ustedes son del padre, de su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren cumplir. El homicida ha sido desde el principio. Entonces, quien mata pertenece a alguien, y ese alguien se llama Satanás. Por eso hay que entender quién es, vamos a entender la palabra inocente. La palabra inocente debe entenderse como una persona que jamás estuvo de acuerdo con el que derrama la sangre. Eso tienen que entender. Ese es el inocente. No estuvo de acuerdo con aquel que derrama la sangre. Por ello deben tener cuidado con algunas enseñanzas erróneas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, esto se ha visto hace tiempo, este tipo de enseñanzas. Si alguien apunta al creyente con cualquier arma y le dice, te voy a matar, el creyente le dice, mátame, porque yo no tengo miedo, más bien abrirás las puertas del cielo para que yo me vaya allí. Es una respuesta incorrecta, lo que han enseñado muchas personas. Porque está entrando de acuerdo con el derramador de sangre. Él dice, te mataré. Y el creyente dijo, mátame. Entraron. Existió un acuerdo. La respuesta del creyente para este caso de ejemplos que han enseñado mucho equivocadamente debe ser: Jesús, mi Dios. Cuando el criminal, el asesino, el derramador de sangre le apunte con cualquier cosa y le dice, te voy a matar, Jesús tiene que responder el creyente, Jesús, mi Dios, te perdone lo que tú vayas a hacer. De la misma manera yo te perdono. Pero no olvides, Jesús es vida y te ama. Esa es la forma de que debe contestar. O de otra manera. Pero no esté jamás de acuerdo con el derramador de sangre. No puede decirle, si el otro le dice, te mataré, el otro dice, bueno, matadme. Ya entró de acuerdo. Peor aún decirle, yo quiero vivir. Déjame vivir. Por eso Dios Todopoderoso nos enseña a nosotros, hermano. Uno tiene que decir que Jesús te perdona lo que vas a hacer y yo también te perdono. Pero no te olvides, Jesús es vida y te ama. Usted ya no está entrando de acuerdo con el derramador de sangre. No está entrando en ningún momento de acuerdo. Muchos van a cuestionar esta respuesta y dirán, no, es muy difícil responder cuando uno está en esa situación. Pues no piense y dígalo.
pero no entre de acuerdo con el derramador de sangre. Porque es hijo del diablo y es un engañador. Utiliza palabras para que usted acepte el acuerdo. Dese cuenta, hermano. Utiliza, amenaza para que usted esté de acuerdo. Es como en el aborto, hermano. ¿Quién le ha preguntado al niño o niña o al bebé que estaba en el vientre de la madre? ¿Quién le ha preguntado para que viva o muera? Nadie. Es decir, las personas que no entran de acuerdo con el derramador de sangre, esos son inocentes. Esos son inocentes. Eso va también para aquellos creyentes que quieren suicidarse. Hay creyentes que quieren suicidarse, hermano. Y hay otros que se han suicidado. No haga, no ponga, no entre de acuerdo con el derramador de sangre. El que quiere suicidarse no lo haga. Nadie, ningún creyente debería haberse suicidado, pero se suicidan. Están rechazando a Jesús, que es vida. Y fue Jesús que le dio vida a usted, y no fue su padre y su madre. Fue Jesús mismo que lo formó y le dio vida a usted. Si usted tiene algún momento, un creyente, que quiere suicidarse, solo diga: Jesús, ven a mí. De la misma manera, el no creyente cuando quiera suicidarse, diga: Jesús, ven a mí. Eso es lo que hay que hacer, para que no entre usted de acuerdo con el derramador de sangre. El otro, el corazón que piensa pensamientos inicuos. Tiene mucha relación con aquellos creyentes que obran incorrectamente. Que dice en Malaquías capítulo 2, versículo 1. Hay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas. Y cuando viene la mañana, lo pone en obra, porque tiene en su mano el poder. Miren, hermano. Maquinan en la noche y llega el día siguiente y lo ejecutan. Lo ponen en práctica. Hermano, usted no tiene que estar pensando. Eso se llama cavilar. El tanto pensar en cosas ya no está llegando a un pensamiento normal, está llegando a un pensamiento maligno que se llama cavilación. Y la cavilación lo va a llevar siempre a lo malo. Miren, hermanos, hay muchas personas, estamos hablando de creyentes, congregaciones grandes, hermano, que tienen, me refiero, una mayor cantidad de personas. Los líderes toman la decisión para que aquellas congregaciones pequeñas puedan sujetarse a esas congregaciones grandes. ¿Qué tal eso? Las congregaciones grandes, yendo donde las congregaciones pequeñas, esos líderes de las congregaciones grandes, yendo donde las congregaciones pequeñas, y decirles: bueno, vengan a este curso, vengan a este seminario, ustedes son líderes, vamos a aprender también. Miren, hermanos, para que se sujeten a esas congregaciones grandes.
¿Cuál es el pensamiento de ellos? Son pensamientos inicuos. Están queriendo agarrar a otros. Y todavía existe congregaciones grandes que están con el Estado en el cual dirigen y empiezan a hacer leyes para hacer desaparecer a las congregaciones pequeñas. Les estamos llamando así, congregación grande, congregación pequeña, por la cantidad de personas, nada más. Eso vamos a aclarar. Solamente por la cantidad de personas. Entonces, quieren absorber. Y otros que tienen congregaciones pequeñas, por su concupiscencia, por tener esos malos pensamientos inicuos, empiezan a sujetarse. Miren, hermanos, recuerden, Jesús vino aquí a esta tierra. Y Él dijo, id y predicad. No dijo, y anda a buscar una sinagoga grande y anda a sujetarte a esa sinagoga grande. Nunca dijo eso. Él dijo, id y predicar. ¿Qué cosa vamos a ir a predicar? La doctrina de Jesús. No la doctrina de la sinagoga grande. No la doctrina de ese supuesto pastor. No dijo eso. Él dijo ir a predicar la doctrina de Jesús. Y claramente eres libre para ir a predicar, para hablar la doctrina de Jesús. ¿Pero qué han hecho los religiosos? No. Tienen que aprender. Tienen que aprender, oiga, tienen que pasar clases. 10, 12 años, 20 años. Tienen que aprender. Porque si no van a confundir. Religiosos, mentirosos, engañadores. Por eso dice el corazón piensa pensamientos inicuos. Ellos consideran que porque su congregación, porque ellos lo dicen así, mi congregación, porque tienen la mayor cantidad de personas, pueden agarrar a otras pequeñas y las pueden adherirlos, que se sujeten. No tienen personería jurídica. Jesús tuvo personería jurídica cuando empezó a predicar. Jesús pidió permiso para ir a predicar. Jesús le dijo a los escribas, los fariseos, denme permiso para que yo hable de Dios. Jesús fue al gobierno o al imperio romano a decirle, a ver, César, dame autorización para que yo predique. Hermanos, están muy equivocados esas personas. Pensamientos inicuos, congregaciones grandes. Echando de acuerdo con el Estado para que se pronuncie, que se dicte leyes. Leyes falsas, engañosas. Aquel que quiere ser pastor tiene que tener un título. Aquel que tiene que tener una congregación tiene que adherirse a la grande. Engañadores, mentirosos. ¿Qué dice aquí, hijos del diablo? Así está escrito. No lo digo yo. Por eso, hermano, hermana, la palabra de Dios es bien clara en Proverbios capítulo 16, verso 30. Dice, cierre sus ojos. Es decir, la gente que está pensando pensamientos inicuos. ¿Qué dice? Cierra sus ojos para pensar perversidades.
mueve sus labios, efectúa el mal. Miren, hermano. Esos son los que cierran sus ojos, están pensando, mueven sus manos, su boca, mejor dicho, y empiezan a estar hablando. ¿Qué dice en Proverbios 23:7? Porque cuál es el pensamiento en su alma, tal es él. Lo que es su alma, tal es él. Pero como nosotros somos humanos, no podemos ver la parte interior, no podemos ver el alma. El único que lo ve es Jesús. Por eso, hermanos, recuerde, para aquellos que tienen congregaciones grandes, que quieren adherir y amar a las congregaciones pequeñas. O decir, yo soy la congregación más bendecida, por eso yo tengo la gran cantidad de personas. Y los que tienen congregaciones de 10, 20 personas, 30 personas, 50 personas, no. Esos no están bendecidos. Mentirosos, hijos del diablo, así lo dice la palabra. Hermano, hermana, por eso bien claramente, Dios Todopoderoso no ha mandado a decir, tengan cantidad de gente. No ha mandado a decir eso. No ha mandado, nunca enseñó y dijo, los que tienen cantidad de gente en una congregación son los más bendecidos. No dijo eso. Recuerde por eso cuando Lázaro y rico, en el capítulo 16 de Lucas, recuérdenlo. Cuando llegó al infierno, ¿qué dijo? Empezó a decir, miren todo, ¿qué es lo que dijo? Lo más importante, que un muerto resucitase para que puedan ellos convertirse de su maldad. ¿Qué les dijo Abraham? Tienen a los profetas, tienen la escritura, tienen la palabra de Dios. Estudien la palabra de Dios. Escuchen lo que Dios envía a sus siervos, a los hijos, hijas de Dios, para que hablen la palabra de Dios. Dios no le está diciendo al hijo o la hija de Dios que vaya y empiece a hacer un curso para tener un diploma y recién pueda predicar. Jesús no le va a decir a esa persona, ¿sabes qué? Anda al Estado y anda a pedir autorización para que des mi palabra. Eso jamás lo dijo. Pero existen personas creyentes con esos pensamientos inicuos que lo han ido haciendo hasta el día de hoy. Los pies presurosos para correr al mal. Son gente, como dice en Proverbios 16:29, el hombre malo lisonjea a su prójimo y lo hace caminar por el camino no bueno. Le habla, lisonjear es hablarle, convencerlo para que llegue por el mal camino. Dios aborrece a estas personas. Gente que les llevan a llevar a la idolatría. Oiga, usted me puede decir, hermano, yo no, un ratito todito somos creyentes, no somos idólatras. Los llevan a la idolatría, a los pastores. El pastor ha dicho, es ley. Se cumple lo que el pastor ha dicho. El pastor, la pastora. Errores, hermano. Lo han hecho idólatra. Ese pueblo es idólatra. Está idolatrando a ese pastor, a esa pastora, a esos pastores, a esas pastoras. Están idolatrando su congregación. No, mi congregación X
es la más bendecida, idolatrando esas cosas. Esos pues que los llevan apresurosos a correr al mal. Les llevan a la hechicería, hermano. Fíjense, hermano. Vean en internet, vayan a las diferentes congregaciones. Las alabanzas ya no son alabanzas. Ya son movimientos hechiceros, con movimientos de hechicería. Llevan a todo tipo de concupiscencia. Eso es lo que está diciendo. Los pies presurosos para correr al mal. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace caminar por el camino no bueno. ¿Qué otra cosa más aborrece? El testigo mentiroso que habla mentiras. En Éxodo capítulo 20, 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hermano, hermana, por hablar mentiras, o por hablar, que sean ser testigo. Y en vez de hablar la verdad, empieza a hablar la mentira. Testigo, mentiroso. Son testigos. A ver, venga usted, hable. Y él dice, sí, yo lo he visto. Lea la palabra de Dios. Lea cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Lea cómo los fariseos, los escribas, ¿qué decían? A nosotros no se nos ha dado ninguna potestad para poder matar a alguien. Mentirosos, engañadores. Y ellos estaban matando de forma constante. Los religiosos hacen lo mismo. Matan y dicen, yo no he matado. Yo no maté. Y están matando constantemente. Agarran a testigos. Ven, vos vas a ser testigos. Lean la palabra del Señor. Sí, yo lo he visto. Ha dicho que va a derribar el templo. Y en 3 días lo va a construir. Miren, hermanos, empezando, aumentando de una palabra verdad, de una palabra que era verdad, pero le aumentaban más testigos mentirosos. ¿Cuántos testigos mentirosos hay? Las justicias en todos los países, hermano. Existen los testigos mentirosos. Por eso, hermano, es lo que aborrece Dios. ¿Qué es lo que abomina? A lo que hemos hablado los 6, que aborrece, a lo que abomina. El que enciende rencillas entre los hermanos. Hay gente, hermano, que está así, presuroso, a causar rencillas entre hermanos, es decir, peleas entre hermanos. Rencillas, resentimientos, rencor entre 2 personas que suele manifestarse en discusiones, riñas o actos de venganza. El creyente debe recordar que las rencillas son para dividir, es decir, una rencilla, la gente que está acostumbrada a provocar rencillas está haciendo dividir a las personas. Son obras del diablo que no deben hacer caso. Algunos que son creyentes consideran que pueden aumentar la cantidad de personas en su congregación, haciendo divisiones en otra, para que se salgan de ella y vengan donde los invitaron. Como también hay líderes que fueron desenmascarados porque no están con la doctrina de Jesús. Quieren dividir a aquellas congregaciones que empiezan a hablar de los errores
o enseñanza inadecuada que realizan, en vez de arrepentirse, causa rencillas. Miren, hermano, ¿acaso no sucede eso? Están dividiendo. No, vente a mi congregación, la más bendecida. Deja esa congregación. No dice qué están hablando. ¿Están hablando la palabra de Dios? Sí. ¿Qué están hablando? No dicen eso. A ver, ahora veremos lo que dice la palabra de Dios. No dicen eso. Lo que la gente dice es, vente a mi congregación. Ahí vas a ser bien bendecido. Empiezan a dividir. No, ¿cómo te vas a estar en esa congregación? Si esa pastor es un tal, un cual. Hermanos, la rencilla es en todo, sea en congregaciones, sean en familias, sean en el trabajo, sean en la sociedad. Hermanos, hay líderes políticos que les gusta ser rencillas. Esa palabra de dividir y gobernar, hermanos, es diabólica, satánica. Provoca rencillas, que existan peleas, discusiones, odio. Por eso Dios Todopoderoso dice claramente, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y estamos en este 7, las rencillas. Por eso, hermano, el creyente, el Hijo de Dios, no tiene que tener ojos altivos. Entienda lo que hemos dicho, ojos altivos. No es ahí estar agachadito y como si fuera entre comillas, un humilde, no es así. Ojos altivos es soberbia, es altivez, arrogancia, es orgullo. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente, el corazón que piensa pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo mentiroso, el que enciende rencillas entre los hermanos. Ahora usted ya sabe, hermano, si usted ha hecho de estos 7 cualquiera o los 7, tiene tiempo para arrepentirse, para cambiar de actitud. Porque cuando venga Jesús, va a ser justo. Va a ser justo. Ha mostrado al mundo entero lo que usted y yo conocemos como el diluvio. Se daban en casamiento, estaban comerciando, estaban viviendo todo normal, pero vino el momento del diluvio y punto. Ahí terminó. Murieron todos. Fueron castigados todos los inicuos. Los justos fueron salvos. Todos aquellos que creyeron en el Dios Todopoderoso. Hermano, hermana, Dios puede venir de la misma manera. Va a venir así, de forma inmediata. No va a haber eso que diga aquel pastor, aquel religioso, quien sea. No, falta todavía. No puede venir todavía Jesús. No, falta todavía. No, están discutiendo. No existe la palabra arrebatamiento, no existe la palabra rapto. No, ¿cómo va a suceder eso? Dios Todopoderoso dice, 6 cosas aborrece y aún 7 abomina su alma.
Eso lo dice el Señor. Entonces es tiempo que nosotros cambiemos el creyente y empiece a caminar en el camino del Señor. En Romanos 16, 17, ¿qué te dice? Y te ruego, hermano, que mires por los que hacen disensiones y escándalos fuera de la doctrina que tú has aprendido. Apártate de ellos. Bien claro nos dice, hermano. Cuando usted vea a las personas, sea la congregación, sea lo que sea, donde hay ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, cuando piensan pensamientos inicuos, cuando están presurosos para correr al mal, testigo mentiroso y aquel que enciende rencillas entre hermanos, apártese, aléjese. Amén.